Hola, muy buenas noches. Qué bueno que ya están aquí. Estamos listos ya para empezar este nuevo episodio, ¿verdad? De la serie Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Hoy vamos a entrar si pudiéramos dividir la serie, pues sí sería como en dos grandes partes, ¿no? Elías, por supuesto, y Eliseo, pero pues obviamente hay una parte intermedia, hay una parte que une a ambos y esa es la parte que vamos a empezar justamente esta noche, ¿verdad? Hoy vamos a ver el llamamiento de Eliseo, ya vamos avanzando, vamos a hacer este pequeño puente entre el análisis bíblico de Elías y Eliseo juntos y posteriormente pasaremos a Eliseo y daremos por concluida esta serie. Yo creo que todavía faltan algunas semanas, así que pues no te lo pierdas, sigue conectándote. Yo espero que siga siendo esto de bendición para tu vida. Ya más adelante estaremos preguntándole al Señor qué serie interesante pues podremos empezar a dar los lunes, pero por lo pronto pues bueno, tengo que decirles que ya estamos pues a punto también de salir de vacaciones, ahora sí, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener estudio pues este lunes, dos más, y ya después vamos a dar un break hasta enero. Ya después les informaré bien hasta qué lunes de enero regresamos. Pero para que no te pierdas estos episodios de la serie, sí ya o sea, en dos lunes más, además de este, por supuesto, pues estaremos empezando pues nuestro periodo de vacaciones, así que pues también es importante, ¿verdad?, descansar y pues tener tiempo, que no se extrañen también los estudios, se pueden ver una vez más, se pueden revisar los apuntes, etcétera, etcétera. Entonces, pues estamos ya avanzando mucho en esta serie. Hoy vamos a ver o seguiremos viendo el capítulo 19, pero ahora a partir del versículo también 19 del primer libro de los Reyes, el llamamiento de Eliseo. Ya empezamos a abordar ahora sí el siguiente profeta de esta hermosa serie tan maravillosa, ¿verdad? Así que pues bueno, vamos a iniciar. Va a ser un tema muy importante, creo que hay mucha enseñanza, aunque los versículos son breves, hay como siempre, ¿verdad? Más allá de lo que nuestra simple vista alcanza como a ver. Así que pues bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque nos permites estar con bien donde quiera que estemos conectados, Padre, donde quiera que estemos escuchando o viendo este estudio, aunque sea de forma diferida. Te damos gracias porque es en tu misericordia, por tu gracia y por tu voluntad que nosotros podemos acceder a este estudio y también pues compartirlo. Te pedimos que seas tú una vez más con nosotros, Señor, como cada lunes, que tu enseñanza se anide fuertemente en nuestro espíritu, Señor, que ayude a transformar nuestras vidas, a poder ver tu palabra y todo lo que quieres enseñarnos de una forma sobrenatural para transformarnos conforme a tu propósito y tu voluntad. Sé tu Espíritu Santo hablando en este estudio, enseñándonos todas las cosas y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues ya estamos aquí, bienvenidos. Espero que todo se vea y se escuche bien allá en el Facebook y en el Instagram, ¿verdad? Ahí ponme un dedito arriba si todo está súper bien. No se olviden de compartir el estudio. Hoy es un día también muy especial porque, repito, como les dije en un inicio, pues es como que el puente, ¿verdad?, de pasar de Elías al estudio de Eliseo, pero pues como ya sabemos, esto no es sorpresa ni hay que esperar al estudio. Eliseo es el discípulo de Elías, entonces pues tiene que haber también un puente entre ellos dos, ¿verdad? Vamos a estar leyendo acerca de los dos profetas, cuando Eliseo estaba siendo discípulo de Elías. Hay versículos bíblicos que nos hablan, por supuesto, al respecto. Ya después quedaremos estudiando solamente a Eliseo, así como lo hemos venido haciendo con Elías. Entonces, pues vamos a leer, ¿verdad? Que el primero del libro de Reyes, en el capítulo 19, nos habíamos quedado en el versículo 18. Nosotros, pues, ya habíamos hablado de Elías, este poderoso profeta, que pues había caído en desesperación, en depresión, incluso después del triunfo sobre los falsos profetas de Baal, los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, perdón, que pensé en Jezabel. O sea, Jezabel se mete en todo. Jezabel, pues la reina, la esposa de Acab, que había amenazado con ejecutar también a Elías en 24 horas. Y bueno, estuvimos analizando también la fabulosa, discúlpenme,
Creo que ya está todo bien en el Instagram. Me parece que se pausó un poco. Espero que me confirmen que todo bien una vez más, si es posible. Y pues estuvimos hablando de cuando Elías se refugia en aquella cueva, en una cueva donde el Señor lanza una pregunta, no buscando un propósito del por qué Elías estaba dentro de esa cueva, sino como diciendo, pues ¿qué haces aquí? No deberías de estar aquí. Y el Señor muestra una vez más su misericordia y su poder y la dirección que le da una vez más al profeta para seguir haciendo su voluntad, ¿verdad? Y pues nos enseña el versículo 16 del primer libro de los Reyes. En el capítulo 19 vamos a leer para entrar un poquito en contexto. Desde el 15, ¿no? Que le dice Jehová a Elías, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hay que poner mucha atención, ¿verdad? Iba a ser el sustituto de Elías. Entonces Elías ya estaba consciente de que tendría un sucesor y de que este sucesor sería Eliseo. Imagínate el cuidado que debería de tener Elías con Eliseo. Y bueno, posteriormente dice Dios en el versículo 17, y el que escapare de espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ojo aquí. Me dicen que no se escucha en el Instagram. Perdón que haga una pausa, pero es importante. Entonces voy a salirme del Instagram y voy a iniciar una vez más, ¿verdad? Ay, aguántenme tantito los del Facebook. Y vamos a iniciar una vez más. Porque es importante, porque tenemos seguidores, ¿verdad? Aquí en el Instagram, y pues obviamente siempre están también al pendiente. Así que bueno, ya estamos iniciando conexión. Bueno, ya estamos una vez más. Disculpen ustedes la demora. Explicaba que decía el versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Versículo 19, que es el versículo donde nosotros empezaremos a estudiar. Dice así: partiendo él de allí, estábamos hablando que estaba Eliseo, ¿verdad?, delante de Jehová, dice, y Jehová lo manda, lo envía una vez más, dice, partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Versículo 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Pues bueno, pareciera verdad que es una historia, pues en realidad está relatada de una forma muy muy clara. Está relatado de una forma en la que todos podemos comprender cómo fue el llamamiento de Eliseo, del profeta Eliseo, a través bueno, más bien por parte de Dios a través de Elías, sabiendo Elías, como te explicaba hace un momento, que tendría ya un sucesor y que habría de prepararlo, se tendría que convertir en su discípulo, ¿verdad? Entonces, pues pensamos a entender pues la gran importancia que tenía este llamamiento, y posteriormente cuando terminemos la serie vamos a ver lo importante que también fue Eliseo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, te repito, Elías había estado cumpliendo con el ministerio, con altas, con bajas, ¿verdad? Pero el Señor pues siempre lo fortalecía y le seguía dando encomiendas, lo seguía enviando a ungir a reyes sobre Siria, a rey sobre Judá, y a profeta sucesor suyo, ¿verdad? Que incluso pues les daba una orden bastante seria, ¿verdad? Que había gente que tendría que morir a espada en las manos de ellos. Pero Dios también había guardado a 7,000 rodillas que no se doblaron ante Baal, como hemos visto, ¿no? Y bueno, pues Elías sigue andando, sigue caminando y encuentra a Eliseo. Y como nos dice la escritura, pues él estaba arando, ¿verdad? Lo que nos da a entender que pues, era hijo de un granjero, de un campesino. Posiblemente, escuchen bien esto, era hijo de alguno de los profetas que el Señor había guardado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque
Dios no iba a poner como sucesor de Elías, ni a mandar un nuevo profeta o ungir a un nuevo profeta que no tuviera, pues a lo mejor un conocimiento previo de lo que era Dios, de lo que era el Señor, incluso como vamos a ver más adelante de quién era Elías. Entonces, lo más probable y lo que, bueno, pues la teología posiblemente nos enseña, aunque no lo determina y no lo dice tal cual o de forma completamente explícita la escritura, sí lo podemos ver de una forma implícita, ¿verdad? Que Eliseo, perdón, era hijo de alguno de los profetas, pues estaba claro, como leímos en los versículos anteriores, en el versículo 18, que Dios había guardado a 7,000 personas que no doblaron las rodillas ante Baal, ni le besaron, ni le adoraron. Entonces, era lógico que Eliseo era hijo de alguno de esos 7,000 que el Señor había guardado. No íbamos a elegir, por supuesto, como lo podemos ver a lo largo y ancho de la Biblia, a los grandes personajes bíblicos, hombres o mujeres, que no tuvieran de alguna forma pues un conocimiento previo de quién era Dios, ¿no? Y mucho menos los profetas, o sea, y te repito, vamos a irlo viendo paso por paso más adelante, y esto nos va a dar una luz mucho más amplia, nos va a dejar mucho más claro de por qué pues se puede tomar como de una forma implícita que Eliseo era hijo de alguno de estos 7,000 hombres que el Señor había guardado, ¿verdad? Y pues bueno, nos damos cuenta de que Dios en su infinita misericordia y con un plan perfecto, pues sabía acerca de todo lo que había pasado Elías. Él sabe acerca de todo lo que vamos pasando cada uno de nosotros. Y esta es una señal súper importante porque es una enseñanza tan gráfica, ¿verdad? Cuando le dice Dios a Elías que encontrará a Eliseo y que tiene que ungirlo como profeta sucesor suyo. Lo que nos da a entender, pues en un sentido muy amplio, que nosotros cuando practicamos un ministerio o estamos haciendo algo para el Señor, pues posiblemente también lleguemos a encontrarnos con adversidades como lo hizo Elías, de una forma grande, de una forma fuerte, y que pues necesitaremos en algún momento pues un relevo, ¿verdad? No somos eternos, puesto que seguimos siendo carne, podemos fallecer en cualquier momento, podemos partir a la presencia del Señor en cualquier momento, y tendría alguien que continuar con el plan de Dios y con la obra del Padre, ¿verdad? La obra del Señor no se detiene, a pesar de que nosotros mismos incluso, pues sigue habiendo cada vez más gente que predica el Evangelio de una forma clara, de una forma apegada a la Escritura, lo que se conoce como la verdadera o la sana doctrina, ¿verdad? Que te habla, por supuesto, que de la gracia y del perdón de pecados, pero también de la consecuencia del pecado y del pecado en sí, que te habla de una vida eterna y de una condenación eterna, que eso en un conjunto de manera fundamentada por completo en la palabra de Dios nos da en su totalidad lo que comúnmente se denomina como la sana doctrina. No es solamente hablar de prosperidad, solamente hablar de la gracia solamente o la hipergracia, tampoco se trata de que todo es el diablo, todo es pecado, todo es condenación, y tampoco se trata de ser indiferente, de que pues si es blanco qué bueno, si es amarillo qué bueno, si es negro también. No, todo un compendio hace de la palabra de Dios y de la predicación de la palabra del Señor, pues lo que se conoce como la sana doctrina. Y por supuesto la obra del Señor no se detiene. Parecería como algo feo, pero nos da Elías y Eliseo, el mismo Dios, pues una enseñanza de que no tiene por qué ser así la sucesión, ¿verdad?, de ministros en algo que nosotros mismos a lo mejor estuvimos practicando o seguimos practicando. Es decir, Elías era el gran profeta del Señor, Elías era el quien se había enfrentado a Jezabel, a Acab, ¿verdad? El que había sentido desesperanza, el que había sido fortalecido por Jesús mismo, el que había visto manifestaciones poderosas del Señor, como descender fuego del cielo, el Señor dándole convencimiento al pueblo de Israel para capturar a los 450 falsos profetas de Baal, Elías degollando a los falsos profetas, el pueblo, pues obviamente en estos altibajos. Llega a esta cueva, ve otra vez el portentoso poder del Señor en un fuego abrasador, en vientos que rompían montañas y rocas, o terremotos de magnitud impresionante, ¿verdad? Pero también la apacible voz del Señor y la indicación de que Él podía estar en su presencia
con una amplia paz, ¿verdad? Entonces, pues eso puede desgastar, eso nos puede afligir muchas veces en el ministerio y se vale, ¿verdad? No son nuestros pastores, nuestros líderes, etcétera, etcétera, pues no son personas de acero, no son personas que están hechas de hule o de palo, ¿verdad? Hay emociones, hay sentimientos, hay aflicción también espiritual, así que pues esto sirva también para que podamos comprender que no porque sean nuestras autoridades y ellos siempre en nuestros lugares de reunión, en las sinagogas, ellos tengan el púlpito, las determinaciones, las decisiones, la conducción de todo lo que saca adelante una congregación, etcétera, etcétera, ellos no pasan por las mismas aflicciones que pasamos pues todos los demás. Y la muestra clara es aquí, ¿verdad? Que siempre van a necesitar ayuda, siempre van a necesitar de alguien. Así que yo te animo a que te pongas al servicio de la iglesia, que te pongas al servicio también de los líderes, de los pastores, ¿no? Porque finalmente a quien servimos no solamente es al cuerpo de Cristo, sino a Jesús mismo y a su poderoso reino. Y Elías, por supuesto, que había sido ungido por Dios mismo, como nos enseña desde el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, pues llegó un momento, ¿verdad?, en que le dice Dios, pues vas a encontrar a Eliseo, que es un joven granjero, que va a ser tu sucesor, ¿verdad? Dios, pues esto es bien padre, porque Dios cuando encuentra el sustituto de alguien, y como lo vamos a ver, no es porque ese alguien que va a ser sustituido no tenga más que aportar, sino aún tiene mucho que hacer, todos tenemos mucho que aportar en el reino de los cielos. Sin embargo, Dios nos quiere quizá en otras áreas o en esos momentos, ¿no? Y también puede levantar en lo que nosotros teníamos a cargo, ya sea un pastorado, un liderazgo, siendo consejeros, siendo edecanes, siendo miembros de la alabanza, siendo personas que comparten la palabra, pues habrá alguien, ¿no?, que pueda en su momento ocupar nuestro lugar, porque como te decía hace un momento, la obra del Señor pues no se detiene. A pesar de nosotros mismos, la obra del Señor va a seguir bendiciendo a todo lo que el Señor en su corazón pues ha determinado, y esto es pues a todo el mundo, según Juan 3:16. Entonces, pues Dios conocía los peligros, el cansancio, los retos que significa pues llevar su palabra. Yo creo que todos los que la hemos compartido nos hemos enfrentado pues a la soledad, ¿no? Pues a lo mejor en algún momento a la desesperanza, a la duda, ¿verdad? De si quizá las palabras que salen de nuestra boca están bendiciendo o no a las personas. Y pues esto me lleva a reflexionar en este momento, cosa que no estaba en mi estudio ni en mi bostejo, sino pues guiado también por el Señor. Pues es decir, ¿no? A veces encontramos en el camino este tipo de sucesiones, de sustituciones, y que pues a veces pues nos sacuden, a veces nos incomodan, pero que pocas veces pensamos que son determinantes y que debemos aceptarlas así como parte de la voluntad de Dios, que no va a traer aflicción en cada una de sus bendiciones, sino todo lo contrario, como dice la Escritura, Dios no añade tristeza con la bendición, ¿verdad? No añade ni tristeza ni aflicción, sino más bien deberíamos de vivir expectantes, a la expectativa de qué ahora va a hacer el Señor con cada uno de nosotros, ¿no? Y Dios es tan bueno que incluso estos como movimiento de piezas dentro de toda su preordinación de las cosas y dentro de su sabiduría y su misericordia, pues a veces nos mueve, nos lo hace ver, y siempre ha sido con mucho amor, ¿verdad? Yo no dudo que hay gente que se aferra, pues a lo mejor a la economía de sus lugares de reunión, que se aferran al dinero, que se aferran a una posición, que se aferran a un liderazgo, etcétera, etcétera, y el Señor pues dice, no, yo no te quiero aquí, no, tú ya has terminado con lo que yo había determinado que hicieras, ahora yo te necesito en otro lugar, o te necesito a lo mejor solo conmigo, en silencio, en paz y tranquilo, etcétera. Pero a veces se aferran o nos aferramos tanto a ciertas cosas que creemos, esto es bien triste, porque creemos que se vuelven nuestros lugares, ¿verdad? Sabiendo que pues nosotros no somos poseedores de nada. Dice la Escritura que todo lo que hay en la tierra y todos sus habitantes le pertenecemos al Señor. También los planes y todo lo que nos dedicamos a hacer en nuestros lugares de reunión, pues eso es la obra del Señor, ¿no? Nunca fue del pastor, nunca ha sido del pastor, ni del líder, nunca ha sido, no, siempre ha sido la obra del Señor. Que nosotros seamos bendecidos siendo instrumentos de uso honroso para el Padre,
pues eso es otra cosa, ¿verdad? Le debemos de dar muchas gracias y le debemos mucho al Señor, pero cuando nos aferramos a lugares que creemos que son nuestros, pues simple y sencillamente estamos pecando, o sea, ¿no? El sentirte que ese es tu lugar, que ese es tu micrófono, que ese es tu púlpito, que esas son tus ovejas, que esa es tu organización, etcétera, y que tú eres el que manda, tú eres el que determina cómo han de ser las cosas. Híjole, pues estamos sacando, pues como lo hace el mundo, a Dios, ¿verdad?, de su propia obra, ¿no? Pues, y lo vimos obviamente cuando estuvimos estudiando el espíritu de Jezabel, el espíritu que obligó a esta mujer o que llevó a esta mujer a contender todo el tiempo contra Dios, que todavía, aunque ya acabamos de estudiar este espíritu, todavía va a aparecer doña Jessie en esta serie y van a ver qué final tan tremendo, pero verdaderamente espantoso y horroroso. Entonces, pues pudimos ver ahí, ¿no? Que ese espíritu de Jezabel, pues opera en ciertos lugares y que no, alguna de las evidencias de que ese espíritu está operando es la falta del Espíritu Santo de Dios respaldando la obra en ese lugar. Entonces, pues, qué cosa tan maravillosa nos deja volviendo a primer libro de Reyes 19, en el capítulo 16, donde dice el Señor ungirás para que sea profeta en tu lugar a Eliseo, ¿verdad? Y pues Elías nunca se puso así, nah, es mi ministerio, es mi manto, es solo mío el respaldo que tú me das, y solo mía es esta valentía, y también mi depresión es mía, y todo es mío, yo soy tu profeta, y no puedes poner a nadie más. No, hombre, todo lo contrario. Entonces alegrémonos porque siempre haya alguien que pueda sustituirnos, siempre hay alguien que pueda, porque ¿sabes qué? O sea, no está puesto por el Señor. Si Dios con amor nos está moviendo o nos dice que cedamos lugares a más personas, pues es que tiene un plan perfecto y nuestra percepción no puede ser mejor que la del Padre. No puede ser mejor que la del Señor, no puede ser mejor nuestra opinión o cómo vemos las cosas que la de Dios. Entonces, pues regocíjate y gózate en el Señor porque hay un nuevo plan para ti, ¿verdad? Y nos deberíamos de gozar tanto como seguramente Elías lo hizo con Eliseo, y lo vamos a ver ahorita para que veas que esto no es carne ni es emotivo, no es algo emotivo, sino es algo verdaderamente espiritual. El Señor pues ya puso a alguien, o sea, ahorita vamos a darnos cuenta de que obviamente Dios ya conocía a Eliseo, ¿no? Y cumplía con todos los requisitos, por decirlo de alguna manera, para ser el sucesor nada más y nada menos, perdón, que de Elías, ¿verdad? El profeta de fuego. Entonces, pues nos deberíamos de gloriar, familia, porque pues hay más personas capaces quizá de hacer mejor las cosas de lo que nosotros lo estábamos haciendo, y eso no nos debería de sacar de onda, puesto que esto es para que el nombre del Señor sea glorificado, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos cometido el pecado o el error de pensar que lo que hacemos es nuestro y nosotros somos únicos y somos los más maravillosos y somos los más talentosos y somos los más sabios en cuanto a cada uno de los ministerios o nuestra vida espiritual, cómo la llevamos, pues estamos cometiendo un super error. No, siempre tenemos que dar paso a la voluntad del Señor, que siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Se va a manifestar de una forma perfecta en nuestra vida, aunque en algunos momentos sea incomprensible, aunque en algunos momentos sea difícil de entender, ¿verdad? Entonces es como, es que es un privilegio más que una pertenencia. Mientras estuve a cargo del Ministerio de Alabanza y con las personas que he tenido la bendición de discipular, las que se dejaron, siempre luché mucho, ¿verdad? Porque leyeran un libro que es fantástico, que se llama La honra del ministerio, de Juan Radamés Fernández, un escritor, pastor, maravilloso ese libro. Yo creo que es uno de los, si no es que el más, yo creo que es uno de los libros cristianos más impresionantes que he leído. Yo acostumbro sí rayonear mi Biblia y rayar mis libros y hacer anotaciones, y yo con ese libro pues dejé de hacerlo, ¿verdad? Porque pues estaba subrayando todo, cada párrafo, cada palabra, cada línea, cada frase. Entonces dije, no, pues así de impactante está, ¿verdad? Porque pues nos hace ver justamente acerca de la honra, de lo que es honroso en un ministerio. Y este tipo empieza así hablando de una forma definitiva: nadie toma la honra para sí mismo, siempre le pertenece al Señor. Entonces, pues Eliseo
iba a ser el sustituto de Elías. Elías nunca respingó, nunca dijo, ay, mi ministerio, no, todo lo contrario. Dice el versículo 19 que partiendo de la presencia del Señor donde estaba Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y dice, y pasando Elías por delante de él, de Elías, echó sobre él su manto. O sea, ni buenas tardes, buenos días, ¿cómo está usted? Nada, nada, él estaba trabajando, él estaba arando la tierra junto con otras 11 yuntas, y sin decirle agua va, ¡pum!, puso manto sobre Eliseo, así de que ya, ahora sí que ya valiste, ¿verdad? Ya estás prácticamente ungido. Esta, pues, última etapa, a lo mejor, como lo vamos a estar viendo del ministerio de Elías antes de ser arrebatado, pues, eh, cierra justamente con el inicio de otro gran profeta que es Eliseo, ¿verdad? Y recibe pues la juventud de alguien trabajador, recibe la juventud de alguien que, repito, viene de forma implícita y no explícita, pero sí implícita. Podemos concluir que era hijo de alguno de los 7,000 que había guardado el Señor, puesto que ya tenía un propósito Dios para Eliseo. Pues fue un descanso y fue un refrigerio, ¿verdad? Para Elías el poder contar con él. Yo te lo puedo decir de primera mano, poder contar con personas es maravilloso, o sea, te sientes descansado, poder hablar, poder contar, poder contar con las personas, ¿verdad? Confiar en los demás es algo que ayuda demasiado y te repito, yo te animo a que te pongas, ¿no? A orar y que si el Señor determina en su voluntad guiarte, ayudar a tus pastores, a tus líderes, lo hagas con el simple objetivo de glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Y créeme, lo necesitamos de todas las oraciones de todos, necesitamos de lo que podamos hacer, de lo que podamos ayudar, o sea, y no forzosamente es dentro de la congregación. Yo me acuerdo que muchas veces he visto, yo mismo lo he hecho, lo han hecho muchas personas, a veces se le complica incluso llegar al predicador al lugar de reunión, pues pasa por él, ¿no? Invítale de desayunar, ¿no? Pregúntale cómo está, pero no por chisme de que, oye, ¿qué pasó? Y pues, no, o sea, o si no, pues sosténlo en oración, ¿verdad? O sea, porque es bien fácil a veces llegar a los lugares de reunión y todo, pues los liderazgos, los coordinadores, el pastorado, la dirección de Dios, pues nos lleva a reunirnos en un lugar donde nos sentimos cómodos, donde nos nutrimos muchísimo de la presencia de Dios y de su palabra, pero no nos preguntamos qué hay tras bambalinas y el esfuerzo de cada miembro y cada persona de los que honrosamente sirven al Señor. Porque, repito, hay quienes sí toman la honra para sí mismos. Pero bueno, este encuentro de Eliseo y de Elías, pues evidentemente iba a traer consecuencias abismales, ¿verdad? Porque, pues vamos a ponernos en el lugar de Eliseo. Y que de pronto llega, pues tú estás trabajando y de pronto llega el profeta Elías y te pone encima el manto y casi casi te dijo, ya te amolaste, ¿no? Ahora ya le sirves al Señor. Y aunque hay una breve explicación, dice, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, pues eso no significa nada más, pues que lo tapó porque tenía frío, o lo tapó para cubrirlo del sol y no se requemara la piel, o qué sucedía, no. Elías estaba preparando a Eliseo, le estaba dando un mensaje de parte de Dios que estaba siendo cubierto por su presencia y que estaba siendo prácticamente ungido y llamado al ministerio. Así fue el llamamiento de Eliseo. Le echaron el trapo encima, ¿verdad? Y pues bueno, nosotros podemos sacar una enseñanza súper amplia y súper padre acerca de Eliseo porque aún antes de lo que vamos a estudiar en episodios posteriores, sino en el simple hecho de haber sido llamado, ¿verdad? O sea, recordemos que él estaba trabajando, él estaba arando la tierra y de pronto vemos en las escrituras cómo Eliseo pues estaba lavándole o poniéndole agua en las manos a Elías. Vamos rápidamente a Segunda de Reyes 3:11 para no parafrasear, sino que lo podamos leer. Segunda de Reyes 3:11 dice así, miren, es algo maravilloso, porque pues obviamente el primer y segundo libro de los Reyes antes era un solo libro, ¿verdad? Entonces vamos, miren, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice así, perdón.
Dice: mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió, dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. ¿Ven? Y iba a llegar un momento en que Eliseo iba a ser, pues obviamente, siervo y discípulo de Elías. Eso es una cosa maravillosa y pues por supuesto que le servía, o sea, y te repito, servirle, Eliseo sirviéndole a Elías, era servirle al Señor. Es como te repito, creemos que nuestros pastores, por ser nuestros pastores, no necesitan de nuestra ayuda, de nuestras oraciones, de que estemos pendientes de ellos, de que estemos presentes. O sea, no, por supuesto que sí lo necesitan de cada uno de nosotros. Y no solamente eso, los líderes también necesitan de cada una de las personas que están liderando, de cada una de las personas que están siendo discípulos, ¿verdad? Que están haciendo discípulos. Esos discípulos deberían de tener un amor hermoso por quien les enseña la palabra de Dios. Yo me acuerdo perfectamente con quién empecé a estudiar la palabra del Señor en muy mis inicios, y me recuerdo que después empecé a estudiar con el líder de alabanza de aquella época, después con el pastor Alejandro, el hermano del pastor Armando, también con Moni, la hermana del pastor Armando, con Beri, con Jessy, y yo me acuerdo de cómo empezaba a estudiar muchísimas cosas, y yo de verdad que tengo en el corazón un agradecimiento tan grande porque pude servirles y yo sabía que servía al Señor y que ellos eran los instrumentos de parte de Dios quienes estaban enseñándome a mí. O sea, era Dios mismo, y yo al servirles a ellos pues sirvo al Señor, ¿verdad? Lo mismo sucede en un matrimonio, cuando nosotros servimos a nuestros hijos, servimos a nuestra esposa, servimos a nuestro esposo, cuando mantenemos una vida familiar sana, honrando al Señor, teniéndolo como el centro de nuestra formación familiar, etcétera, etcétera. No solamente estamos sirviendo a nuestro hogar, no solamente estamos sirviendo a nuestra congregación, estamos sirviendo a Dios mismo. Y así como nos enseña el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, en el versículo 11, Eliseo le servía a Elías, lo cual se traduce en que Eliseo le servía a Dios, ¿verdad? Entonces, bueno, llega Elías, pone en marcha, pues él muy obediente, se pone en marcha, se tiene un encuentro con Eliseo y pum, ¿no? Lo ve trabajando y le pone el manto, sobre Eliseo, ¿verdad? Yo creo que Eliseo, pues obviamente no sospechaba de qué se trataba todo el rollito, qué estaba pasando, ¿verdad? Pero podemos, te repito, conocer muchos rasgos de Eliseo a través de estas breves líneas, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que la primera cosa es cómo lo describe, ¿verdad? Dice que bueno, él estaba, dice el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Cuál es el primer rasgo que tiene Eliseo y que nos narra la Escritura? Dice que araba con 12 yuntas delante de sí. A él lo encontraron rascándose la panza, no, picándose los ojos, no, rascándose el ombligo, no, viendo Facebook, no, viendo la tele, no, viendo yendo al cine, no, ¿verdad? Leyendo revistas, dormido, sentado, siendo Pérez, no, no, ¿verdad? Lo encontró trabajando. Y si nosotros nos damos cuenta cómo hombres y mujeres que Dios ha llamado a su servicio no eran nada holgazanes, no eran nada flojos, ¿verdad? Nos encontramos en la Biblia llena de historias de personas que estaban siempre activas, que estaban siendo diligentes, que siempre fueron servidores, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en Moisés. Él servía a su suegro, a Gedeón, David, Pedro, Juan, Santiago, todo mundo. El único que en su momento no quiso servir, pero terminó haciéndolo, pues era el profeta Jonás, ¿verdad? Entonces, pero nos damos cuenta que ninguno de los grandes personajes bíblicos, o sea, Pedro, todos estaban haciendo algo. Mateo estaba incluso cobrando, o sea, todo mundo estaba haciendo algo. Dios nunca llamó a alguien que fuera perezoso, a alguien que fuera un holgazán, ¿verdad? Sino todo lo contrario. Entonces, este es el primer rasgo que nos encontramos con Eliseo.
Lo cual nos muestra a nosotros que a pesar de, a lo mejor, situaciones difíciles en la familia, etcétera, etcétera, o en el trabajo, ¿verdad? O en cualquiera de las 5 áreas de nuestra vida, siempre debemos de estar activos, siempre debemos de evitar las situaciones frustrantes, siempre debemos de tratar de ser justos, no caer en corrupción, no caer en las circunstancias que nos presenta el mundo, sino ser muy activos de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Verdad? Porque no solamente podemos decir, es que Dios solamente me va a utilizar el día que yo tenga un arado frente a mí, ¿verdad? El día que yo me vuelva campesino, el día que yo sea granjero y que mis hijos sean los hijos del granjero, entonces Dios los va a llamar. No, nosotros tenemos mucha labor que hacer y yo recuerdo. El día de ayer, gracias al Señor, me tocó también compartir con la iglesia el devocional de ofrendas y yo les decía, es que, o sea, Dios a nosotros nos enseña a través de los evangelios, a través en el libro de Hechos, también en Efesios, por supuesto, que debemos de ser diligentes en el momento en que trabajamos, puesto que esto nos remunera, ¿verdad? No solo para sostener a nuestra familia, no solo para preocuparnos, y dice la Escritura que debemos de preocuparnos por los que menos tienen, debemos de ser diligentes y trabajadores porque hay alguien siempre con necesidad. Entonces, el mismo libro de Proverbios, Salomón nos dice en el Proverbio número 12, fíjense nada más que sabiduría, y díganme, a excepción de Jesucristo, ¿quién ha sido más sabio que Salomón? Pues nadie, ¿verdad? Ni más rico, por mucho que se quieran sentir millonarios y ricos, tampoco, no existe ni existirá según la palabra de Dios. Pero ese no es el tema. Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 27, dice así. Estoy leyendo otro. Dice así: el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia, el indolente, el que no le importa, el que no le duele, al que no le importa absolutamente nada, el que puede considerarse como un holgazán, un flojo, una persona indiferente ante las posibilidades que tiene de trabajar, dice, ni aún asará lo que ha cazado. O sea, si a ti tú puedes trabajar a lo mejor en alguna cosa, pero eres indiferente, no extiendes tu mano para bendecir, no te importa a lo mejor que también haces tu trabajo, o sea, eres negligente, o sea, no vas a poder disfrutar, como dice también el libro de Eclesiastés 3, capítulo 3 y capítulo 5, que el trabajo y el sueldo y la remuneración es un don de Dios para aquellos que también están trabajando en lo que les gusta, es una evidencia más de que Dios les ama. Ojo, no quiero decir que porque a lo mejor posiblemente tu trabajo no sea el más bonito, posiblemente no sea lo que más ames, eso no significa que Dios no te ame, ¿verdad? Hay un propósito, por supuesto, y yo te animaría a que empezaras a encontrarle el lado amable, bueno y positivo a esto que estamos haciendo como labor, porque como dice la Escritura, ¿verdad? O sea, el que es fiel en lo poco, en lo mucho nos pone el Señor. Entonces, no te desanimes, no quiero decir que el Señor no te ame porque estás en un empleo que no te gusta, sino hay parte del propósito de Dios en ese empleo, así que hay que estar atentos a la voz del Señor y qué queremos aprender. Pero Proverbios 12:27 dice eso: el indolente no va a asar lo que cazó, ni eso le va a lucir, o sea, pero la diligencia es un tesoro para el hombre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Pero haber precioso del hombre es la diligencia, es algo que nosotros debemos de atesorar, el poder servir, el poder trabajar. Así como el Señor hace comparación pues con las familias, con las hormigas que trabajan, hay mucho, déjenme ver, a ver si no me falla la memoria, pero el libro de Proverbios, por supuesto, aquí está, la amonestación contra la pereza, ¿verdad? Esto es en Proverbios. En el libro de Proverbios habla acerca de la pereza. Es Proverbio 6. Dice el Proverbio 6. Vean nada más, porque a veces. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Versículo 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des, aquí es donde empieza, Proverbios 6:4. No des sueño a tus ojos, no seas zángano.
ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, zángano, holgazán, baquetón, labregón. Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Escucha bien lo que dice, porque no dice, bueno, la hormiga no necesita un patrón que te haga firmar las listas de asistencia, que llegues temprano, que no necesita. Ser sabio significa cumplir con tu trabajo sin que nadie te tenga que estar obligando a hacerlo. No hay gobernador, no tiene señor, no tiene capitán. ¿Por qué? Porque hay una iniciativa. Yo no necesito que mi jefe me esté diciendo que llegue a las 8 de la mañana a trabajar. Yo no estoy diciendo que mi maestro, mi papá, mi mamá me diga que me tengo que poner a estudiar. Yo no estoy esperando a que a lo mejor mi pastor me diga que tenga que orar. Yo no estoy esperando a que los pastores me digan que tengo que servir, que tengo que ayudar en edecanes. Yo no estoy esperando a que mi esposa me diga que tengo que sustentar a la familia. Yo no estoy esperando a que mi esposo, etcétera, etcétera. No, hay diligencia. La diligencia es un tesoro del hombre. Nosotros tenemos que ser diligentes, ponernos las pilas e ir hacia adelante, ¿verdad? Como la hormiga que prepara en el verano su comida y recoge en tiempo de la siega su mantenimiento. Versículo 9. Zángano, holgazán, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Pero miren, los jovencitos, las personas que no tienen prudencia de lo que hacen, ni tienen una visión grande, ¿verdad? De lo que es el porvenir. Y bueno, también es culpa muchas veces de los papás, pues tendría que decirlo, porque no le hacen ver a lo que se va a enfrentar la gente, no le hacen ver a lo que se van a enfrentar las personas a quienes están liderando, a quienes están pastoreando, a quienes están educando, los papás, los hijos, etcétera. Y dice, un poco de sueño, un poco de dormitar, fíjense, y cruzar por un poco las manos para el reposo. ¡Qué rico! Dice el versículo 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, para que luego no estén diciendo de que, ¿qué es eso de que yo nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan? Yo estoy muerto de hambre y tengo que estar mendigando el pan y se supone que soy hijo de Dios. No, pero tú tuviste el tiempo de decir un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Aquí viene la consecuencia, familia. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, etcétera, etcétera. Bueno, sigue leyendo Proverbios 6, pero ahí está, ¿verdad? Sí, no, yo me doy así de vueltecitas, yo me acuesto, yo estoy de flojonazo, ¿verdad? Y bien, como la Biblia dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para... ¿Cuántas veces no hemos estado así cuando el Señor nos ha mandado ser diligentes? ¿Verdad? Y ahora nosotros nos quejamos muchas veces por la injusticia a lo mejor de nuestro salario, porque nuestro nivel de vida no es el que deseamos, pero también si queremos ser instrumentos de parte de Dios tenemos que ser completamente diligentes, familia. Nosotros no podemos estar dormitando. Miren lo que dice Hechos 20. Hechos 20, familia, en el versículo 35. Bueno, desde el 34. Bueno, desde el 33. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice el apóstol. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, o sea, no nada más para la persona, sino para los que rodean, estas manos me han servido. Versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar a las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo entraremos a la bendición del Padre? ¿Cómo cumpliremos con esta bendición de la cual nos narra Jesucristo si no somos nosotros capaces de dar? Y muchas veces, escúchame bien, no somos capaces de dar por una simple y sencilla razón. No tenemos que dar.
¿Y por qué no tenemos que dar? Porque no hemos sido diligentes, ni hemos servido al Señor, ni hemos servido de la forma en la que el Señor nos va a retribuir con bendiciones, nunca con pereza, nunca con indiferencia, nunca con, pues, ay, después, y procrastinar, ¿verdad? Estas palabras tan modernas, pero tan reales, ¿verdad? O sea, cristianos procrastinadores, o sea, ¿cómo es posible, verdad? Porque se nos olvida lo que dice Proverbios 12:27, lo que se nos olvida, lo que dice Hechos 20:34 y 35, se nos olvida que nosotros debemos de ser diligentes, y volvemos al primer libro de Reyes en el capítulo 19. En el versículo 19, ahí haya Elías a Eliseo arando con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. O sea, además, no era de que, bueno, pues ya me trepo a mi yunta, o ya ahí agarro, y ahí me voy con mi pajita acá, chiflando la inmortalidad. No, Eliseo estaba detrás de otras 11 yuntas, porque Eliseo estaba trabajando como hijo de este granjero, hijo de este campesino, toda la tierra, y a los otros 11 que llevaban, evidentemente cada uno una yunta. O sea, si tú creíste que la palabra de Dios cuando dice que había 12 yuntas delante de Eliseo era porque Eliseo lo estaba nada más observando y las yuntas estaban ahí por aventadas, no. Porque dice la palabra que estaba arando, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, ¿verdad? Él estaba al pendiente de todo lo que sucedía. Entonces, en esta primer parte yo quisiera, no quisiera aumentar más cosas por abarcar tiempo, quisiera dejarlo aquí. Y quisiera poder recomendarte, por supuesto, el episodio del trabajo de la serie de Tesalónica, el gran ejemplo. Lo puedes encontrar aquí en mi página de Facebook o en mi canal de YouTube, porque hablo ampliamente del trabajo y el de ser diligentes. Y cómo los llamados del Padre, si tú anhelas llamado, dice la Escritura en el Nuevo Testamento que el que anhela obispado, buena obra anhela, buena obra desea. Pero ¿cómo podemos nosotros predicar la palabra en un púlpito? Ser pastores, ser maestros, tener estudios entre semana, tener estudios en línea, tener 1, 2, 5, 10, 1000 discípulos, si no somos nosotros antes diligentes. Y para esto, además de todo, necesitamos aprender a movernos conforme el Señor nos está dictando, ¿verdad? Elías nunca se puso a defender su ministerio. Él, con todo el gusto y con toda la obediencia, avanzó hacia donde Dios lo tenía dirigido para ungir a su sucesor. Elías no estaba desconociendo quién sería su sucesor, ni que habría de ser sustituido. Aún así, Elías, sin ninguna queja, caminó y caminó, llegó y encontró a su sucesor. Y vamos a ver en los episodios posteriores, va a ser la primera parte del llamamiento de Elías, seguramente será solo la siguiente semana en una segunda parte, pero veremos cómo Elías tenía un gran amor y Eliseo un gran respeto también por Elías, como ya lo leímos, por supuesto, en el libro, en el Antiguo Testamento, quiero decir. Así que, pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Nosotros vamos a continuar con el llamamiento de Eliseo en su segunda parte de la siguiente semana. Y pues échate un clavadito para entender más acerca del trabajo y entender un poco más acerca de la bendición que es, ¿verdad? Y cómo el libro de Eclesiastés en su capítulo 3 y 5 nos enseña que gozar del fruto de nuestro trabajo y el deleitarnos en él también es un don de Dios. Y es una evidencia más de que nos ama y de que somos sus hijos. Así que, pues meditemos, ¿qué anhelamos nosotros dentro de los caminos del Señor, dentro de la obra del Señor, dentro de nuestros lugares de reunión? Ahora preguntémonos si estamos nosotros como Eliseo, en el capítulo 19 del primer libro de los Reyes, en el versículo 19, o estamos como en el libro de Proverbios, ¿verdad? Cruzaditos de brazos, respirando así lentamente, dormidotes, y la palabra, porque luego también se enoja, pero pues la palabra holgazán es bien bíblica, es súper bíblica. Y aquí dice, miren, le dice perezoso, dice holgazán. Hay muchísimos términos que, bueno, pues luego, pues, que no se dice holgazán. ¿Cómo no? Es bíblico.
Así que bueno, familia, pues ahí los dejo con esa reflexión y vamos a dar gracias. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por esta enseñanza. Dios, permítanos mirar nuestra vida cristiana, Señor, en dónde estamos parados, Señor, qué estamos haciendo, qué ejemplo nos ha dejado Elías y Eliseo a través de la sustitución, pero de la continuidad de tu obra y de tu ministerio, Señor. Sabemos que Elías todavía tenía un grande propósito para ti, uno que se cumple y que se ve incluso reflejado, Padre, hasta el Nuevo Testamento, ¿verdad? En la transfiguración de Jesucristo, cuando Él está al lado de nuestro Rey y Salvador. Posiblemente, Señor, como hemos estudiado también, una aparición más, aunque no lo categoriza, podría ser una aparición más de Elías, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, siendo uno de los dos testigos. Padre, tú tienes un propósito, tenías un propósito grande, maravilloso, eterno para Elías, y él nunca se amargó, nunca quiso para sí mismo la honra de tu ministerio, sino que él obedeció y él cedió lugar a Eliseo, que se convirtió en uno de los más grandes profetas, que hizo milagros impresionantes a través o por estar en tu presencia, Señor, y obedeciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles para saber en qué momento nosotros hemos de movernos, Señor, que nosotros podamos seguir tu propósito y tu voluntad. Si estamos en el lugar correcto, también haznoslo saber, Padre, para seguir honrando tu nombre como es debido y como tú te mereces, Señor. Ayúdanos, Padre, también, confróntanos si no es así, si estamos siendo holgazanes, si estamos siendo perezosos, zánganos, baquetones. Dios, y incomódanos, Señor, sácanos de nuestra zona de confort para que nosotros podamos hacer también tu voluntad y que nosotros podamos entender que en la diligencia hay bendición y no en la pereza, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues también hay que tomarlo con humor, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos, que tengan muy bonita noche. Les recuerdo que nos quedan solo 2 lunes más y nos vamos de vacaciones. La siguiente semana estaremos viendo el llamado de Elías en su segunda parte. Si es la voluntad de Dios, la terminamos. Si no, nos aventamos una tercera, pero lo más seguro es que sí la terminemos la siguiente semana, pero vamos a seguir la voz del Señor. Así que Dios les bendiga, denle like, compartan, acuérdense y nos vemos